Los padres ricos de mi marido me odiaban e intentaron hacernos firmar un acuerdo prenupcial injusto, así que decidimos cortar el contacto cuando nos casamos. Pero ahora mi hijo se ha vuelto contra mí y me llama cazafortunas. Yo, 44 años, mujer, llevo casada con mi marido casi 20 años. Mi marido, Jeremí, y yo nos conocimos a través de unos amigos cuando estábamos en la universidad. Él estaba en otro departamento y era muy extrovertido, mientras que yo era tímida y callada. Así que era escéptica sobre salir con él cuando me pidió salir por primera vez, pero él era muy constante, así que acabé aceptando, y estuvimos juntos durante toda nuestra vida universitaria. Todo en nuestra relación era perfecto, excepto el hecho de que no les gustaba a sus padres. En realidad, no les gustaba es una forma muy suave de decirlo, me odiaban. Me presentó a su familia cuando llevábamos un año juntos y tardó tanto porque me había dicho que sus padres no eran las personas más fáciles de tratar y tenía que prepararnos a todos para el primer encuentro. Yo ya le había presentado a mi familia cuando llevábamos saliendo un par de meses porque me gustaba mucho, y mi familia también parecía llevarse muy bien con él. Era dulce y agradable, y no tenían ninguna queja de él. Sin embargo, cuando conocí a sus padres fue muy distinto. Cuando fui a su casa por primera vez, no había ninguna sensación de calidez o amabilidad, todo era muy formal. Apenas me sonreían, e incluso cuando me hablaban, tenía la sensación de que me estaban entrevistando para un trabajo y que en realidad no estaban entablando conversación conmigo. Estaba muy nerviosa e intenté no hablar demasiado porque no quería que notaran que estaba nerviosa y hacer el ridículo. Sinceramente, Jeremy procedía de un tipo de familia muy diferente, y no era algo a lo que estuviera acostumbrada, así que me sentía algo intimidada. Eran ricos, de eso no hay duda, pero supongo que eran igual de cerrados y no aprobaban el hecho de que yo no perteneciera a su mundo. La primera vez que nos vimos se mostraron muy fríos conmigo, y la cena en su casa fue un asunto increíblemente incómodo para mí. Ni siquiera fui capaz de determinar si les causé una buena primera impresión porque eran literalmente muy difíciles de leer, y me fui a casa sin tener ni idea de si les gustaba o no. Pero supongo que no debería haberme preocupado porque eso se me hizo muy evidente en los 2 años siguientes. Mi familia tiene los pies en la tierra. No venimos de una familia que pertenezca a la misma clase social que mis suegros. Mis padres llevan juntos una peluquería, y puede que no sea el trabajo más glamuroso, pero pagaba las facturas cuando yo era pequeña, y estoy orgullosa de mis padres. Por ellos mi hermana y yo tenemos estudios y podemos trabajar en lo que queremos. Así que lo encuentro bastante inspirador, pero creo que mis suegros lo llamarían vergonzoso. Mi suegro es un abogado de divorcios bastante famoso, y yo había oído hablar de él un par de veces incluso antes de conocer a Jeremy porque era así de reputado. Incluso tenía un montón de anuncios por toda la ciudad y un bufete propio, así que no hace falta decir que era bastante rico y que tenía una clientela de lujo. Pero en lugar de ser humildes, él y mi suegra eran bastante snobs y me miraban por encima del hombro. Obviamente nunca me lo dijeron a la cara antes de casarse, pero yo me daba cuenta. No soy idiota. Jeremy y yo los visitábamos más o menos una vez al mes, y cada vez que intentaba ganármelos y encajar con ellos, me convertía en una persona completamente diferente a su lado solo porque quería caerles bien. Pero nunca funcionaba, y supongo que ellos podían ver a través de mí. Jeremy fue quien me dijo que no tenía que visitarlos ni esforzarme tanto por caerles bien porque a él no le importaba si yo les gustaba o no. Lo que importaba era que él me quería, y las opiniones de sus padres no iban a cambiar eso. Saber eso me hizo tranquilizarme un poco y decidí que iba a mantener las distancias con ellos, porque cada vez que los visitaba con Jeremy se habían mostrado hostiles conmigo y no me sentía cómoda a su lado. Así que eso fue todo. Pero siento que mi decisión de dejar de esforzarme por caerles bien hizo que les cayera aún peor de lo que ya les caía, y cada vez que nos veíamos después de eso, me ignoraban de forma muy señalada, y era muy difícil no notarlo. También conocieron a mis padres en nuestra ceremonia de graduación, y vaya si fue malo. Ese día presentamos a nuestras familias por primera vez, y fueron aún más horribles con mis padres que conmigo, y me sentí muy insultada. Incluso me di cuenta de que Jeremy estaba muy avergonzado por la forma en que sus padres se estaban comportando con los míos, y supe que más tarde se los llevó aparte y les echó la bronca porque la forma en que habían ido las cosas entre nuestras familias había sido realmente mala. Y mis padres estaban visiblemente enfadados.
Ese fue el día en que me di cuenta de que podían tener dinero, pero no tenían ni una pizca de decencia o cortesía humana y no eran tan sofisticados y refinados como pretendían ser ante el mundo. Antes de eso, me habían intimidado, pero después de eso, incluso empecé a encontrarlos horribles y no quería tener nada que ver con ellos. Después de graduarnos, le dije a Jeremy que realmente quería estar con él, pero que no soportaba a sus padres, sobre todo después de lo que había pasado en la ceremonia de graduación y de lo desagradables que habían sido con mis padres. Entonces me dijo que no tenía que preocuparme por eso porque ahora había hablado con sus padres y le habían prometido que intentarían ser mejores y aceptarme a mí y a mi familia. Yo era escéptica, pero seguí con él porque, a pesar de sus padres, le quería de verdad y le sigo queriendo. A los 25 años, Jeremy decidió por fin proponerme matrimonio. Llevábamos viviendo juntos desde que acabamos la universidad y él tenía un trabajo decente, al igual que yo. Nos iba bien y era el momento perfecto para casarnos. Así que le dije que sí y ya no hubo vuelta atrás. Todo el mundo se alegró por nosotros, excepto mis suegros, claro. No hablaron con nadie en la fiesta de compromiso y se limitaron a quedarse en un rincón con cara de mala leche, pero para entonces yo ya estaba acostumbrada a que asistieran a los eventos familiares que yo organizaba pero de los que nunca intentaba formar parte, y sabía que para ellos era todo obligatorio. Sin embargo, me parecía bien. Ya no me importaba lo que pensaran de mí porque estaba prometida al hombre que amaba y eso era suficiente. No necesitaba su sello de aprobación. Así que en los meses previos a la boda no pensé en nadie ni en nada aparte de la boda, y estuve muy ocupada. Mis padres pagaban el lugar de celebración y mi vestido, y yo esperaba que mis suegros cubrieran el resto de los gastos. No hablé con ellos de ello, obviamente, pero Jeremy había hablado con ellos, y habían estado de acuerdo antes. Sin embargo, aproximadamente un mes antes de la boda, Jeremy llegó a casa bastante cabreado y me dijo que tendríamos que conseguir el resto del dinero para la boda nosotros mismos porque había decidido cortar con sus padres y no quería hablar más con ellos. Cuando le pregunté por qué había hecho semejante cosa, me dijo que estaban intentando hacerme firmar un acuerdo prenupcial antes de la boda, que tenía un montón de cláusulas que serían muy insultantes para mí. Por ejemplo, no solo exigía que revelara todos y cada uno de los detalles sobre mi situación financiera, como mis propiedades y bienes y demás, sino que también querían que revelara todo sobre mis padres y sus finanzas. Me pareció una locura, porque yo era la que se casaba y mis padres no tenían nada que ver. Además, el acuerdo decía que en caso de que mis suegros fallecieran y siguiéramos casados, yo no recibiría nada de la herencia y tampoco podría impugnarla. Pero la guinda del pastel era que querían que aceptara que, en caso de divorcio, todos los bienes comunes que hubiéramos adquirido durante nuestro matrimonio pasarían a Jeremy y yo me quedaría sin nada. Tampoco tendría derecho a ningún tipo de pensión alimenticia, acuerdo de manutención o como quieran llamarlo si nuestro matrimonio llegaba a su fin. Si tuviéramos hijos juntos, tampoco recibiría ningún tipo de pensión alimenticia, aunque tuviera la custodia completa de ellos. Era un acuerdo disparatado y unilateral, y nadie en su sano juicio se lo plantearía siquiera. Jeremy me contó que sus padres intentaban obligarle a que lo firmara antes de la boda, probablemente en un intento mal disimulado de que le dejara. Pero, por suerte, fue capaz de ver a través de ellos y no funcionó. Le habían dicho que solo habían redactado esos papeles para asegurarse de que yo no iba detrás de su dinero ni de su herencia, y que si no era una cazafortunas, no tendría ningún problema en firmar ese documento. Creo que me tomaron por tonta, porque la única persona que no tendría problemas en firmar un acuerdo prenupcial así sería un idiota, y yo no lo era. Pero bueno, después de eso, no tuvimos ningún contacto con sus padres, y fue genial. Nuestra boda fue muy bien y nos sentimos muy felices. Me sentí bastante aliviada de que sus padres ya no formaran parte de nuestras vidas y no intentaron volver con Jeremy ni hablar con él. Después de aquello, supongo que sus egos estaban heridos porque habíamos decidido seguir juntos y no consiguieron separarnos. No se acercaron a nosotros después de que anunciáramos nuestro primer embarazo, ni siquiera después de que diera a luz a mi hija, y tampoco lo hicieron durante el segundo. Jeremy y yo tenemos ahora 2 hijos, y las cosas han ido muy bien. Nuestra hija Elle tiene 16 años y nuestro hijo Kyle 12. Somos una familia feliz. Somos una familia feliz, pero ella ha pasado por una fase de angustia adolescente y se ha rebelado.
Su comportamiento ha tensado mucho nuestra relación porque, aunque puedo entender el deseo adolescente de alejarse de los padres y experimentar con su vida, me sigue resultando muy difícil dejar de lado el control que quieren la mayoría de los padres. Estoy muy preocupada por ella porque tiene dificultades en el colegio y no veo que intente hacer nada al respecto porque lo único que hace es cotillear por teléfono y casi nunca la veo intentando estudiar. Realmente quiero que le vaya bien en la vida, pero cada vez que hablo con ella, simplemente me ignora, e inevitablemente termina en una pelea. Es el típico comportamiento adolescente, y sé que volverá conmigo, pero por ahora vamos a estar enfrentadas durante un tiempo, al menos hasta que madure un poco. Sé que todavía me quiere, y obviamente, yo la quiero más que a nada en el mundo, pero ahora estamos en una fase muy difícil y sé que podemos superarla. Obviamente, Jeremy ha sido muy útil durante este tiempo, y creo que es sobre todo el tipo de tratar de mantener la paz en la casa. Pero sí, las cosas han estado tensas entre ella y yo he hecho todo lo que he podido. Tenemos ciertos momentos de amor y afecto, como cualquier otro padre con su hijo. Por desgracia, también ha habido mucha tensión entre nosotros dos. Estamos intentando superarlo y navegar por estos nuevos territorios porque ambos estamos aprendiendo sobre la marcha. Hablando de padres, Jeremy también se reencontró con ellos hace un par de meses, después de que su padre sufriera un paro cardíaco masivo. Su madre le dijo que podría haber perdido la vida, y eso le llevó a tomar la decisión de reconciliarse con sus padres porque ambos se acercan a los 70 años y no quiere acabar las cosas en malos términos con ellos. Yo le apoyé en esa decisión porque, al fin y al cabo, sean como personas, siguen siendo sus padres, y sé que los echa de menos. Así que le dije que no tenía ningún problema con que intentara arreglar la relación con sus padres, y que quizá algún día, incluso yo me lo pensaría. Pero por ahora, creo que era suficiente con que él intentara reconstruir su relación con ellos, y yo no quería meterme en eso por el momento. Ya tenía mucho entre manos con el trabajo y la relación con mi hija, así que no quería asumir una responsabilidad extra y empezar a intentar construir también una relación con mis suegros. Así que decidimos que intentaría mantener el contacto con ellos y visitarlos al menos 2 veces al mes, ya que él también estaba ocupado, y asegurarme de que les iba bien. Yo no tenía por qué participar, y los días que él visitara a sus padres, yo podría quedarme en casa cuidando a los niños. Me parecía bien porque era lo justo. Llevamos así unos 7 meses y hace poco me dijo que quería presentar a los niños a sus padres. Fue un gran paso porque, desde que nacieron, nunca habían conocido a sus abuelos por parte de padre. Habían conocido a mis padres y habían pasado mucho tiempo con ellos, pero nunca a mis suegros. Siempre les habían dicho que sus abuelos paternos no querían saber nada de nuestra familia y, bueno, era la verdad. Nos habían llevado al límite, sobre todo a mí, y solo habíamos respondido cortando con ellos. Yo no veía nada malo en ello. Así que presentar a nuestros hijos a sus abuelos por parte de padre era algo muy importante. Obviamente, Jeremy tuvo que consultarme antes de hacerlo. Me dijo que sus padres llevaban meses intentando que trajera a los niños y que lo había estado posponiendo, pero que ahora pensaba que por fin había llegado el momento, así que me lo comentó. Me lo pensé un par de días y decidí que me parecía bien porque si Jeremy pensaba que estaba bien, yo confiaba en su criterio y me parecía bien. Así que le di luz verde y el fin de semana pasado tenía que llevar a Kyle y a ella a ver a sus abuelos. A ellos también les hacía mucha ilusión, porque era un gran acontecimiento. Pero Kyle cogió un resfriado muy fuerte un par de días antes de ir y no pudo salir de casa porque no quería que contagiara a otras personas. Así que solo ella visitó a sus abuelos, y estoy muy agradecida por ello, porque cuando volvió, tenía el cerebro completamente lavado y se había puesto en mi contra. Se suponía que solo iba a pasar unas horas en su casa, pero cuando Jeremy volvió, estaba solo. Me contó que ella se llevaba a las mil maravillas con sus abuelos y que ellos le habían pedido que pasara el fin de semana con ellos porque era la primera vez que se veían y querían recuperar el tiempo perdido. Así que no pudo negarse, e incluso ella había dicho que quería quedarse allí porque no quería abandonar la enorme casa en la que vivían sus abuelos. Tampoco podía culparla porque sus abuelos vivían como reyes, y nosotros teníamos un estilo de vida bastante agradable pero normal en comparación con ellos, así que era natural que quisiera probarlo. A mí no me hacía mucha gracia, pero ya estaba hecho y no quería crear un problema, así que no dije nada en ese momento.
Pero después del fin de semana, cuando ella volvió a casa con Jeremy el domingo por la noche, su actitud hacia mí había dado un giro de 180 grados y se comportaba como si yo fuera su archienemiga o algo así. Durante los 2 días siguientes, se negó a hablarme con normalidad y ni siquiera me miraba a los ojos cuando me hablaba o cuando le preguntaba algo. Incluso intenté hablar con ella sobre su comportamiento y le pregunté por qué actuaba así, y me dijo que no era nada. Pero yo sabía que era algo. Me ignoraba y actuaba como si yo no estuviera en la misma habitación cuando estaba en casa, y yo sabía que algo había cambiado después de que volviera de casa de sus abuelos, y sabía que ellos eran los responsables. Hablé de ello con Jeremy y me dijo que creía que algo había pasado en el colegio. Pero incluso cuando se peleaba con sus amigas, nunca se comportaba así conmigo, y yo sabía que mis suegros tenían algo que ver. Pero no podía culparles exactamente de ello sin asegurarme de ello porque entonces no quería parecer alguien que intentaba arruinar la relación de Jeremy con sus padres. Sin embargo, la prueba de que eso era cierto cayó en mis manos hace 2 días. Estaba en la habitación de ella porque quería tomar prestado su cargador para mi teléfono, pero mientras lo buscaba, su diario cayó al suelo desde debajo de su almohada. No era lo correcto, pero sabía que llevaba un relato bastante detallado de su vida, así que decidí echarle un vistazo para intentar entender por qué actuaba así conmigo. Sabía que no estaba bien, pero tenía que averiguarlo. Así que hojeé las páginas, encontré las entradas más recientes y empecé a leerlas. Fui a la fecha en la que había estado visitando a sus abuelos y, efectivamente, había casi 4 páginas en las que hablaba de cómo sus abuelos le habían estado llenando la cabeza con todo tipo de tonterías sobre mí. Al parecer, le habían dicho que yo era la responsable de que no hubiera podido verlos durante tantos años. Le contaron todo tipo de mentiras, y ella se lo creyó porque ya estábamos pasando una mala racha, como os conté, y se aprovecharon de ello. Sabían que habíamos tenido problemas porque Jeremy se lo había mencionado muy a la ligera cuando había estado visitándolos antes, y decidieron que aprovecharían la oportunidad para abrir una brecha entre ella y yo. Lo habían conseguido, porque ahora ella creía que había sido yo quien había arruinado la relación de Jeremy con sus padres hacía tantos años. Le habían dicho que yo les había obligado a cortar con ellos y que su único error había sido sugerir que Jeremy y yo nos acercáramos a ellos después de casarnos. Eso no me gustó y decidí que me quedaría con todo su dinero, pero que no dejaría que mi marido viera a sus padres. De hecho, ellos le dijeron que habían pagado la casa en la que vivíamos e incluso se habían hecho cargo de todos nuestros gastos antes de casarnos. Al parecer, yo había estado viviendo de su dinero antes de que decidiera cortar lazos con ellos porque Jeremy consiguió un gran trabajo por su cuenta y ya no los necesitaba. Me pintaron como la perfecta cazafortunas y fueron tan convincentes con sus mentiras al respecto que mi hija acabó creyéndoselas. Me derrumbé inmediatamente después de leer esas páginas porque ella lo había escrito en su diario y decía que ya no podía mirarme como la misma persona, y que le resultaba muy difícil creer que era mi hija. Llamé a mi marido y le envié esas páginas. Estaba realmente desconsolada y disgustada, y le dije que si volvía a visitar a sus padres, le pediría el divorcio. Se quedó tan sorprendido como yo y me dijo que no tenía que preocuparme por nada de eso. Que él lo arreglaría todo por mí. Desde ese día, las cosas están muy tensas y sus padres me echan la culpa de que haya vuelto a cortar con ellos. Jeremy y yo tuvimos una discusión sobre todo esto con ella, pero ella estaba indignada porque yo había revisado su diario, y se niega a hablar conmigo. Lo he intentado, pero no funciona y ahora mismo no sabemos qué hacer. Por si fuera poco, también tengo a mis suegros respirándome en la nuca, recordándome constantemente que yo soy el malo aquí. De alguna manera han conseguido mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico y no paran de enviarme mensajes desde varias cuentas y números, diciéndome que estoy arruinando la vida de todo el mundo. Me tachan de egoísta y egocéntrico y me echan pestes, lo cual es muy malo para mí ahora mismo porque ya estoy pasando por muchas cosas. Yo tampoco necesito esto. Piensan que no han hecho nada malo y me llaman egoísta porque siempre he sido yo la que ha obligado a Jeremy a dejar de ver a sus padres y a separar a su familia. Ha sido tan difícil que ni siquiera sé si hice lo correcto al decirle a Jeremy que no quiero que vea más a sus padres. ¿Soy yo la gilipollas por decirle a mi marido que no puede ver más a sus padres porque intentaron lavarle el cerebro a mi hija para que se pusiera en mi contra? Primera actualización.
Así que hablé con Jeremy sobre lo que estaba pasando como la mayoría de ustedes sugirió, y hablar con él me ayudó mucho. Lo estaba evitando porque él ya estaba muy disgustado por lo de sus padres, y yo intentaba no añadir más. Además, yo ya sentía que era una carga para la familia, así que no quería hablar con él y hacerme sentir peor porque tenía miedo, lo cual es una estupidez porque llevo 2 décadas casada con él y debería conocerlo mejor. Es mi marido y es la única persona con la que puedo hablar de verdad de estas cosas. Así que le conté lo que me preocupaba, y lo único que hizo antes que nada fue abrazarme durante 5 minutos y decirme que todo iba a ir bien. Creo que lloré durante al menos media hora después de eso porque fue tan dulce y me recordó exactamente por qué me había casado con este hombre. Siempre sabía exactamente qué hacer para que me sintiera mejor, y no sé cómo tuve tanta suerte. Pero bueno, tuvimos una discusión y le conté lo de los mensajes que me habían estado enviando sus padres, y me dijo que le pondría fin. No tenía por qué preocuparme. Luego le dije que yo también me sentía mal porque mi hija ya no me hablaba. Ahí fue donde nos topamos con un obstáculo, porque era un asunto muy delicado y sensible y, dicho y hecho, yo había invadido su intimidad y eso no estaba bien. Pero lo que ella estaba haciendo tampoco estaba bien, y era una situación muy difícil de manejar. Al final, decidimos que hablaríamos con ella, pero que Jeremy sería el que más hablaría, porque ahora mismo era más probable que ella le respondiera a él que a mí. Así que ese es el plan en este momento, y solo espero que funcione porque ella me ha estado dando el hombro frío durante casi una semana, y es muy difícil para mí como madre. Actualización 2. Hola chicos, así que Jeremy y yo finalmente tuvimos esa discusión con ella, y hemos decidido que ella y yo vamos a probar la terapia y hablar con un consejero. Jeremy actuó como mediador mientras hablábamos y eso realmente nos ayudó a comunicarnos. Me dijo que siempre siente que intento controlar su vida y que eso la hace sentir menos persona, y por eso siempre hace exactamente lo contrario de lo que yo le digo que haga, algo así como psicología inversa. Además, ya tiene bastantes problemas en el colegio, como las peleas con sus amigos y el hecho de que saca muy malas notas en un par de asignaturas y yo no hago más que agravarlo siendo autoritaria en casa. Así que intenté entender su punto de vista y también le expliqué que yo solo estaba pendiente de ella porque quería que tuviera éxito en la vida, y que cuando no me hacía caso, sentía que no me respetaba, y eso me hacía sentir fatal conmigo misma. También le dije que el hecho de que sus abuelos hubieran sido capaces de hacerla dudar de mí con tanta facilidad también era algo que me afectaba mucho, y que estaba muy decepcionada por ello. Me pidió disculpas por ello y me dijo que la única razón por la que les creía era porque inconscientemente quizá quería una razón para hacerme daño porque estaba enfadada por todo. Supongo que tiene sentido, pero no es algo que podamos resolver por nuestra cuenta, así que tenemos que hablar con un profesional porque por mucho que quiera a mi marido, no está cualificado para este trabajo. Por ahora, estamos intentando activamente arreglar nuestra relación, y espero que nos vaya bien. Hasta entonces, Shirley y Jeremy volverán a mantener la paz en la familia, pero crucemos los dedos para que todo se arregle enseguida. Actualización 3. Hola, muchos de ustedes han estado pidiendo una actualización de la situación y bueno, aquí está. Así que ha sido casi 4 meses desde mi última actualización, y las cosas han ido bastante bien. Ella y yo tenemos sesiones regulares de terapia juntos todos los fines de semana. Ella y yo estamos tratando de trabajar en nuestra relación, y creo que estamos haciendo un buen trabajo porque las peleas que solíamos tener disminuyeron considerablemente. Ahora mi marido y mi hijo tienen menos presión para evitar que explotemos todo el tiempo. No era justo para ellos, pero nos han manejado como campeones, y estoy muy orgullosa de su madurez emocional. También hemos decidido pasar más tiempo juntos en familia y nos hemos propuesto hacer una escapada familiar al menos un fin de semana al mes. Creo que es bueno que estrechemos lazos porque también nos ayuda a todos en nuestra salud mental. Lo mejor de todo es que a ella también le va mucho mejor en el colegio. Sus notas han mejorado considerablemente, y creo que es porque no la regaño todo el tiempo, así que se esfuerza por su cuenta sin que yo tenga que pedírselo. Eso es estupendo y estoy muy orgullosa de ella. Mi hijo también lo está haciendo muy bien, y mis 2 hijos me han dado muchas razones para estar orgullosa de ellos. Mi marido y yo también estamos increíbles y enamorados. Por desgracia para sus padres, no han podido separarnos por mucho que lo han intentado.
Los mensajes cesaron un par de días después de que se lo contara a Jeremy porque él les dijo que los denunciaría en las redes sociales e incluso presentaría cargos contra ellos si llegaba el caso si no cesaban con sus mensajes. Eso funcionó. Consiguió que pararan, y ahora hemos vuelto a no hablarles nunca más. Así que ahora todo va bien y no me puedo quejar. La vida es estupenda. Muchas gracias a todos por venir.